Hola, mi nombre es David y voy a hablar sobre el metabolismo. El metabolismo de cualquier ser vivo es la serie de transformaciones de las sustancias que entran a estos, es decir, las transformaciones de las moléculas de las que estamos compuestos. Lo primero que conoceremos serán los elementos que nos componen y en su mayoría son carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. En menor cantidad se encuentran el potasio, el sodio, el cloro, el magnesio y el calcio, la mayoría hallados en sales inorgánicas, llamadas minerales. Algo interesante es que el calcio y el fósforo llegan a estar en grandes proporciones dentro de los vertebrados, pues forman parte de los huesos de su esqueleto. El carbono es el elemento más abundante entre los que conforman las moléculas de los seres vivos. Pueden formar cadenas en donde su enlace es de tipo covalente. Los hidrocarburos son una composición de cadenas de átomos de carbono unidas entre sí, donde las valencias que quedan libres se satisfacen con átomos de hidrógeno. La valencia simplemente es la necesidad de los átomos que tienen en completar sus últimas órbitas con 8 electrones, perdiendo o ganando estos. Y existen dos tipos de enlaces, covalentes y iónicos. Ahora hablaré de las diferentes moléculas que nos componen y están hechas gracias a todo lo anterior. Azúcares que contienen oxílidos e hidroxilos y es sólida y sabor dulce. Los ácidos grasos son las moléculas básicas de la composición de las grasas, cadenas de átomos de carbono más largas con un grupo metilo de un extremo y se sustituye por un carboxilo, donde se forma un ácido estiárico, que es el ácido más frecuente dentro de nuestro organismo. La propiedad de los ácidos es la creación o liberación de iones de hidrógeno. Aminoácidos también son cadenas de átomos de carbono donde interviene un carboxilo y un amino. Nucleótidos forman la estructura de las moléculas de los ácidos nucleóticos. Es un compuesto formado por un azúcar riboso de desoxirribosa y dos moléculas de fosfato, junto con una base púrica. A partir de lo que hemos mencionado, continuaremos con las moléculas más complicadas a partir de la unión de moléculas sencillas. Las cadenas sencillas o pequeñas de átomos de carbono forman monímeros de las que están compuestas moléculas más grandes. Estas unidades se unen con otras para formar moléculas más grandes. Los polímeros, como su nombre lo mencionan, poli de muchos, a partir de características químicas de las moléculas, se pueden unir entre sí para formar otras más complejas. Así deducimos que los ácidos grasos forman grasas, los aminoácidos proteínas y los nucleótidos ácidos nucleicos. Pero de esta misma hipótesis cabe mencionar que los azúcares forman glucógeno, que los animales y humanos almacenamos azúcares, almidón para que las plantas almacenen azúcares y sirve para la germinación cuando faltan alimentos y sirven como reservas alimenticias, mientras la semilla crea sus propios alimentos. Y la celulosa, que casi no se menciona, pero es parte esencial de las fibras de madera y de las plantas en general. Algunos polímeros más derivados de los azúcares son, por ejemplo, la mucosa o los glóbulos rojos, que dan lugar a los grupos sanguíneos. Son importantes porque son una gran fuente de reservas alimenticias, porque de ellas se pueden obtener grandes cantidades de energía. En exceso causan obesidad. Además, los lípidos tienen un tipo particular llamados fosfolípidos. Su propiedad más importante es que frente a la capa de agua forman una doble capa impermeable que constituye la estructura básica de la membrana celular. Para finalizar, tenemos a las proteínas y a los ácidos nucleicos. Iniciaremos con las proteínas. Son la unión de bastantes aminoácidos entre sí. Como son 20 diferentes, hay muchas combinaciones. Son muy complejas y realizan actividades delicadas dentro de la maquinaria celular. Es importante para nuestra alimentación y está dentro de la carne, pescado, huevo, leche y el pollo principalmente. Para finalizar con las moléculas involucradas con el metabolismo, tenemos a los ácidos nucleicos, que son polímeros a base de nucleótidos. Existen dos tipos.
Nucleótidos que en su molécula tienen ribosa y en sus polímeros son los ácidos ribonucleicos ARN, y los nucleótidos que contienen desoxirribosa son los ácidos desoxirribonucleinos ADN. Las moléculas del ADN constituyen la base de la transmisión de características hereditarias de una célula. Pasaremos a hablar ahora más detalladamente de qué es el metabolismo y su relación con la energía y la nutrición. El metabolismo, a grandes rasgos, no es otra cosa que la enorme serie de reacciones químicas que las moléculas experimentan para convertirse en otras y otras, de una manera muy complicada y tal vez infinita. Además, cada célula está compuesta por miles de sustancias, por lo tanto es más complicado analizar cada una de estas. Las enzimas. Las enzimas son complicadas moléculas que se encargan de manejar cada paso del metabolismo celular. Todas las reacciones químicas que ocurren en los seres vivos están catalizadas, es decir, aceleradas por las enzimas. En reacciones que tienen lugar dentro de una célula hay enzimas, cada una encargada de catalizar una reacción química. Las coenzimas son ayudantes de las enzimas, cuya composición intervienen las vitaminas, y algunas son nicotinamida, riboflavina, ácido pantoténico, tiamina y piridoxina. Bien, continuaremos hablando, o más bien mencionando, algunos aspectos más acerca del metabolismo. Por ejemplo, el anabolismo, que es transformación de moléculas simples a moléculas más complejas, y el catabolismo, que es la síntesis de moléculas complejas a simples. El metabolismo se integra con una larga cadena de reacciones que se entrelazan entre sí, creando un intrincado sistema. Esta serie de reacciones se conocen como vías metabólicas. En todas las reacciones químicas participa la energía, es decir, que todos los seres vivos realizamos desde caminar tiene un gasto de energía, y por lo tanto es necesario ingerir nuevos y equilibrados alimentos. Todo ser vivo puede transformar energía exterior en energía que ellos mismos necesitan, como las plantas toman energía del sol, los animales y humanos de alimentos como la carne y frutos, y así transformar esa energía en energía para realizar todas sus funciones. El ejemplo más claro en la naturaleza es la fotosíntesis, que forma energía luminosa de la gran estrella y la transforma en almidón, un tipo de azúcar que sirve como reservas alimenticias en las plantas. En resumen, esta transformación de dióxido de carbono y el agua en glucosa con la liberación de oxígeno. Toda la energía que requerimos la ocupamos a lo largo del día y la obtenemos a partir de los alimentos que ingerimos, pero al final todo se convierte en calor. Los requerimientos de calorías varían dependiendo de la edad, porque hay etapas donde el metabolismo es más acelerado. Las calorías que ingerimos diariamente no pueden ser exactamente calculadas, pero podemos hacer lo posible por consumir más o menos lo que necesitamos, y a lo largo de nuestra vida hacer actividad física y mantener una buena dieta, porque el metabolismo trabaja más lento en la edad adulta, y así tal vez evitar el primer lugar mundial en obesidad. Damos gracias al Dr. Antonio Peña, quien escribió el libro de donde obtuvimos esta información.